Bendiciones a todos ustedes que se han conectado en esta hora. Hoy vamos a desarrollar algo muy importante en la cual nos va a ayudar a entender nuestra conciencia. ¿Por qué vamos a entrar en la esfera de investigar, indagar nuestro ser interior, en este caso la conciencia? Porque el problema de la mayoría de las personas es el temor, es el odio, es la culpa, es el complejo de inferioridad, la pérdida, sobre todo la pérdida del significado de la vida y algo más, la frustración. Entonces, cuando nosotros entramos a la culpa cuando es debidamente tratada y entendida, puede entonces ser que una influencia muy grande para vivir una vida completa, para vivir una vida productiva y sobre todo para vivir una vida gozosa. La conciencia, que es lo que vamos a desarrollar en este día, específicamente donde estamos grabando hoy en esta mañana, tiene una voz que no puede ser silenciada, ya que ni la medicina, ni el alcohol, ni la droga, ni el sueño, ni el sexo, ni las vacaciones, ni la diversión puede hacer descansar a una conciencia ofendida o el sentido de culpabilidad dentro de nuestro ser. Entonces, la conciencia afligida puede hablar de una forma perturbadora de dos formas diferentes. Eso es lo que nosotros vamos a ver hoy, vamos a desarrollar, vamos a aprender y vamos a entendernos a nosotros mismos a través del significado y el entendimiento y la comprensión real de una forma práctica del día a día de nosotros de la culpa. Le habla Marcos Pérez, estamos en Ser Bíblico. La conciencia es el órgano en el cual tenemos que nosotros prestarle mucha, pero mucha atención. Porque, como les decía, la conciencia afligida puede hablarnos de una forma perturbadora de dos maneras. Está el síntoma tipo 1 y está el síntoma tipo 2. ¿Cuál es el síntoma tipo 1? El síntoma tipo 1 de una conciencia ofendida o de un estado de culpabilidad interna nos puede llevar a un sistema o a una acción interna de un tic nervioso que produce sobre nosotros unas reacciones físicas en las cuales perdemos el control. Pero ¿en qué perdemos nosotros el control? Muchas veces, sobre todo la tensión, nos trae entonces ansiedad, nos trae depresión. Son olas que vienen de repente sobre nosotros, nos sorprenden y de repente nos vemos nosotros con ¿qué? Con tensión, con ansiedad, con depresión, inclusive odio hacia nosotros mismos, miedo a la muerte, pánico, sin razón ninguna. Estamos en casa y de repente viene esa sensación de pánico a nosotros, pérdida del apetito, propensión a accidentes. ¿Por qué? Porque entonces la mente empieza a estar en una acción descuidada y lógicamente entonces vamos a estar cometiendo errores. Poca memoria. Lo que nosotros pensábamos hacer en la tarde, de repente no estamos tan cabales en entender cuál era el proyecto que íbamos a desarrollar en el transcurso de la tarde, y en la tarde de repente nos olvidamos qué fue lo que hicimos en la mañana. Hay un trastorno de pensamientos, nos arropa también un tic nervioso. El insomnio viene a nosotros, la fatiga sin inclusive hacer ejercicio, de repente una fatiga, falta de oxígeno, falta de poder respirar adecuadamente, cansancio inesperado, cansancio inclusive después de haber dormido lo necesario, irritación, inseguridad, indecisión, soledad, sobre todo pesadillas, histeria, obsesión, irritabilidad. Todas esas cosas ni siquiera podemos nosotros encontrar, si lo evaluamos dentro de nosotros mismos, si hay una razón para ello. Son olas que vienen de repente.
Esa es una reacción, como cuando nosotros tenemos una infección de oído, una infección de garganta o una infección en una herida. El cuerpo, el espíritu dentro de nosotros, nuestra alma, tiene también reacciones similares, paralelas, lo que no son físicas, pero sí son emocionales, son mentales y lógicamente llegan al campo físico. ¿Por qué? Porque hay una culpabilidad, hay una herida en la conciencia y esa herida se llama culpa, pero hay un tipo 2 de esa herida en la cual nosotros vamos a describir y patológicamente vamos a descubrir y vamos a encontrar entonces la medicina para que también sea curada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La de tipo 2, ¿qué son? Son aquellas son reacciones contraproducentes del tipo 1, que como son ¿qué? Fantasías mentales, grandiosidad. Viene entonces el suicidio. El suicidio no aparece de la noche a la mañana. El suicidio viene precisamente por la razón de no haber sanado un estado de culpabilidad grave y entonces entra en el tipo 2. Viene el resentimiento. El tipo 2 es el resentimiento. No solamente resentimiento con uno mismo por algo, sino también un resentimiento de culpar a otros, de atacar a otros, de autocompasión. Oído, cuando tenga o sienta la sensación de autocompasión, examínese, muy importante. Hay una razón por la cual hay una alarma, hay un dispositivo que se está disparando y le está dejando saber que algo que tiene fiebre, no tiene fiebre tal vez de 40, pero sí tiene una temperatura alta. Ocupación frenética. Entonces las personas, para distraerse de aquella culpa, empiezan a ocuparse en un sinnúmero de cosas en la vida para mantenerse la mente ocupada. Comer en exceso, abuso del sexo, abuso de narcóticos, abuso de tranquilizantes. Entonces no solamente eso, sino que ya los tranquilizantes médicamente está comprobado que te daña un segundo o un tercer órgano, pero no ayuda a quitar esa culpa, no ayuda a aplacar la conciencia, porque es algo que está en la esfera invisible, algo que está en la esfera de lo inalcanzable, es lo que está en la esfera del alma, es lo que está en la esfera de la naturaleza eterna. Es una esfera completamente diferente, no es en el cuerpo físico. Lo que hace la medicina es que adormece las pastillas, los analgésicos, los tranquilizantes, apaciguan el sistema nervioso del ser, del cuerpo físico por un tiempo, afectando a uno o dos, un tercer órgano, sobre todo el hígado o el riñón, por esa cantidad de analgésicos que está ingiriendo, pero no está tratando la culpa adecuadamente. También se culpa a la naturaleza, se culpa al medio ambiente, se culpa a los padres, se culpa a los hijos, se culpa hasta la pobreza, y eso conduce a la desesperación de una persona que no sabe qué es lo que está pasando en su sistema. Entonces, si somos capaces de decir yo soy culpable, entonces podemos identificar el problema, porque Proverbios nos los aclara enfáticamente en el capítulo 10, en el versículo 8, cuando nos dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, el sabio de corazón, mas el necio que de labios caerá. También uno de los problemas más difíciles, oído esto, uno de los problemas más difíciles de admitir que hemos hecho algo malo y ser honestos con nosotros mismos es lo que nos revela Proverbios capítulo 21, el versículo 2. Dice: todo camino del hombre es recto a su propia opinión. Todos piensan tener razón, aunque tengan todos esos síntomas dentro de su ser, no aceptan una evaluación bíblica y una condición espiritual para poder comprender la realidad de lo que está aconteciendo. Entonces sacan evaluaciones esas personas con esta condición de ellos mismos, y ellos se creen sabios a sí mismos, pero dice la escritura: pero Jehová pesa los corazones. Entonces la fuente de toda autoridad es la escritura, y la escritura es la única
autoridad en el universo y sobre todo para nosotros, que nos puede guiar, que nos puede explicar, que nos puede promover para vivir una vida exitosa, placentera y sobre todo, la Biblia es aquella que nos saca a nosotros de esa condición de angustia y de desesperación. En las Sagradas Escrituras encontramos las respuestas a todas aquellas preguntas e interrogantes que yo acabo de describirle hace unos segundos. ¿Qué es la culpa? ¿De dónde proviene la culpa? ¿Y cómo puede ser tratada? Eso es precisamente lo que vamos a desarrollar hoy y eso es lo que nosotros vamos a develar hoy. Y ese es el diagnóstico patológico que en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios vamos a revelar. Y usted, ahí donde se encuentra, presta atención para que usted se haga un autoanálisis y al final también vamos a encontrar qué es lo que nos dice la Escritura precisamente para ser sanado. Acuérdese que la culpa es una herida en la conciencia y hay un método, hay una medicina bíblica para nosotros ser sanados. Entonces, para entender qué es la culpa, de dónde proviene la culpa y cómo tratarla, tenemos que entender lo que es la naturaleza de la culpa. Y la naturaleza de la culpa también se clasifica en dos tipos. Por ejemplo, la culpa como condición moral. ¿Qué es la culpa como condición moral? Es decir, que no hemos cumplido con las normas que Dios ha establecido dentro de nosotros. Y por ejemplo, si nosotros sabemos que el adulterio es un pecado y desde pequeños nos han infundido ello, o el robo, el hurto o el asesinato, entonces la conciencia como un juez interno, como un órgano interno que está en nosotros, entonces esa misma conciencia nos va a hacer sentir a nosotros mal, nos va a acusar a nosotros de pecados, aunque nosotros estemos en la intimidad o en la soledad o aislados inclusive de la sociedad, aunque estemos separados de nuestros seres queridos o alejados de nuestro entorno, la culpa nos va a estar recordando qué fue lo que hicimos. Es ahí donde viene y ahí donde radica realmente ese sentir, ese miedo, ese temor, esa ansiedad, esa depresión dentro de nosotros, porque nadie nos ha visto haber cometido un asesinato, nadie tal vez nos vio haber cometido un adulterio, un robo, pero hay una conciencia que sí Dios puso dentro de nosotros que nos trae todas aquellas cosas. O sea, le hicimos una herida a través de la infracción de algunos de esos mandamientos. Por eso que en Romanos capítulo 3, Pablo nos los revela y Pablo nos los describe y dice, como está escrito, no hay pues ni uno. Y el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una de las razones en las cuales nosotros venimos a Cristo es de que cuando nosotros llegamos a Él, la primera acción interna que nosotros recibimos es una satisfacción de alegría, de gozo y de paz, porque Él nos quita esa culpa. Él sabe que somos culpables, Él sabe que violamos las leyes de Él, Él sabe que inclusive no tenemos la capacidad moral ni la fuerza espiritual para mantenernos en ese nivel de comunicación perfecto con el Padre. Por eso es que Él está entre el Padre y nosotros, intercede por nosotros con el fin de que nosotros podamos tener un refrigerio de esa culpabilidad. Está la culpa entonces como una perturbación de la personalidad. Eso es lo que hace la culpa, una perturbación de la personalidad como tipo 2 y se extiende más allá de nuestra condición moral hasta llegar a la conciencia, se extiende hasta la conciencia, hasta donde su origen se remonta al principio de nuestra historia, de nuestra humanidad. Fíjese lo importante y lo delicado que es esto que encontramos en Génesis 3:2, que dice, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre el huerto, entre los árboles. ¿Por qué? Porque la culpa de haber desobedecido un mandato de Él le trajo entonces como consecuencia
internamente una reacción de separarse de Dios por causa de esa desobediencia, un juicio, un temor, un miedo, un nerviosismo, una ansiedad. Y eso es lo que acontece con muchas personas que no entienden que lo que Dios está tratando es de quitar la culpa, no juzgarte. La religión te juzga, el hermano o la hermana inmaduro, no estoy hablando de todos, inmaduro, lo que hace que te juzga, te critica, te trae más culpabilidad y te aleja más de Dios, pero lo que Dios quiere es atraerte para quitarte ese sentido de culpabilidad. Entonces dice la Escritura que se escondieron de la presencia de Dios, pero yo quiero leerle un versículo completo para que podamos entender y entrar en esencia de ello. En Romanos capítulo 2, versículo 14 en adelante nos dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, oído esto, que no tienen ley, ¿qué pasa con todas aquellas personas que murieron antes de Jesús? ¿O qué pasa con todas aquellas personas que no tuvieron acceso ni siquiera al Evangelio, como en China, en Mesopotamia, en Groenlandia? Inclusive en la época de los vikingos, los africanos que están completamente alejados de este evangelio en el siglo pasado, en el antepasado, inclusive hoy por hoy que no ha llegado ningún misionero. ¿Cómo hace Dios para tratar con ellos? Dice aquí la Escritura, porque los gentiles, o sea, todo el mundo, los que no han venido a Cristo, ni los judíos, ni nosotros los cristianos, que no tienen ley, que no ha sido revelada la ley, los mandamientos, la ley de Moisés o el Nuevo Testamento, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley para sí mismos, no tengan ley escrita e enseñada, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dios la escribió, pero ¿en qué parte del corazón Dios la escribió? Dando testimonio su conciencia. Entonces, la ley de Dios universal, sin haberla escuchado, sin haberla puesto en práctica, sin inclusive habérsela revelado por ninguna persona, ya está escrita en la conciencia. Un indio en lo más profundo del Amazonas sabe que matar es malo. Inclusive entre ellos mismos han creado leyes que no pueden asesinarse, no pueden adulterar, hacen sus rituales de matrimonio, se consagran para vivir en paz, tratan de evitar la guerra. Ya eso está escrito en su conciencia, y por esa ley escrita de parte de Dios en su conciencia es que Dios los va a juzgar, y nosotros vamos a ser juzgados por el Evangelio, inclusive por un alto grado más de perfección de esa naturaleza de conciencia, porque ya la conciencia en nosotros está revelada, está escrita, está esclarecida, está iluminada por el Espíritu Santo, y lógicamente tenemos mayor responsabilidad sobre ella. Entonces dice, para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles. ¿Quiénes? La conciencia, sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice Pablo. Los que van a ser juzgados es por el evangelio, y los que van a ser juzgados van a ser por su conciencia. De todas formas, todos vamos a ser juzgados por la conciencia. Lo que esté escrito en la conciencia por el evangelio, y aquellos que nunca han escuchado el evangelio por su conciencia. Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 nos lo explica y nos lo habla claramente. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué es irreprensible? ¿Qué es un espíritu irreprensible? Que es una persona que anda con cautela en los caminos de Dios, agradándole y haciendo su voluntad y guardando sus pasos para no pecar, manteniéndose absuelto de culpa. O sea, una persona irreprensible es que entonces está absuelto sin esa culpabilidad interna. Por eso la Escritura dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Y cuando el Dios de paz está dentro de nosotros, inmediatamente vamos a tener paz, siempre y cuando no violemos lo que Él nos deja saber que no hagamos. A la medida que incurramos entonces
o violemos o desobedezcamos lo que Él nos ha declarado, inmediatamente entonces viene el efecto de la culpa, el decaimiento, la ansiedad, la depresión, el agotamiento, y pare de contar. Entonces, cuando la Escritura nos habla de que seamos irreprensibles en cuerpo, o sea, nuestros sentidos, ¿cuáles son nuestros sentidos? En el cuerpo es la vista, el oído, el olfato. Todas esas cosas tenemos que cuidarlas, cuidar nuestros ojos, cuidar nuestros oídos de la sismografía, cuidar nuestros ojos de lo que estamos viendo que nos perturba, porque lo que nosotros hablamos y entendimos en muchas enseñanzas pasadas, que lo que contamina al hombre no es lo que comemos, sino lo que permitimos que entre al corazón. Y si permitimos que entre al corazón cualquier cosa a través de nuestro sentido físico, nos va a contaminar y lógicamente vamos a tener culpa. ¿En dónde vamos a tener culpa? El alma, encontramos que está la voluntad, el deseo, las emociones, la mente, el entendimiento y la razón. Eso están conectados estrechamente con el cuerpo físico y sus 5 sentidos. Inclusive el alma siente el tacto porque nosotros tocamos, siente el olfato porque nosotros olemos, están entrelazados entre sí. Tenemos el razonamiento, nuestro procesador, nuestro cerebro, ahí donde está nuestro deseo, ahí donde están nuestras emociones, lo que vemos nos impresiona, nos alegra, nos entristece. Pero tenemos algo más profundo, porque somos tripartitos: cuerpo, alma, como se lo acaba de explicar, y dentro de nosotros la naturaleza divina, la fuerza, el generador, la corriente, la energía real de Dios está en nuestro espíritu. Y en nuestro espíritu también está dividido en 3, que es la intuición, que es la comunión y la conciencia. Entonces, la conciencia está en una esfera espiritual, pero está también entrelazada con nuestra alma y lógicamente con las acciones de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es la conciencia? Es el órgano dado por Dios al hombre para distinguir entre el bien y el mal. ¿Y en dónde está ello? En el espíritu. Entonces, ¿qué hace la conciencia de nuestro espíritu? ¿Por qué Dios puso ese, puedo decir yo, ese regulador? Es como un control interno dentro de nosotros. Nos insta a hacer que lo que sabemos que es correcto y nos causa que, o nos restringe de hacer lo que es malo. ¿Oído esto? La conciencia como tal no es un ser pensante. El ser pensante somos nosotros. La conciencia es como un filtro, es como un cargador interno dentro de nosotros que deja pasar cierta cantidad de energía, como decir voltios 110 o 220. Sirve como la norma a través de la cual hacemos nuestras evaluaciones morales. Ejecuta juicios sobre nosotros si hacemos lo malo en nuestras propias acciones, expresándolas a sí mismo en nuestra personalidad. Ella está ahí simplemente como un juez, pero no toma una determinación, no toma una acción sobre nosotros. Nosotros somos los que decidimos si violamos o hacemos lo correcto, y vamos a tener paz, gozo y tranquilidad interna, y vivimos en sanidad y vivimos purificados. Y si la violamos, ¿qué acontece? Vivimos entonces en perturbación, en ansiedad y en todas aquellas cosas que yo le he descrito. Entonces, el punto donde Dios aprueba la santidad, o sea, la conciencia, es la que nos acusa a nosotros si estamos caminando, nos acusa a nosotros si estamos violando la conciencia, o es la que nos da a nosotros el refrigerio si estamos nosotros haciendo lo correcto. Ahora, muy importante, y yo tengo que ir despacio en esto para que lo podamos entender y lo podamos comprender. Un comportamiento correcto trae entonces una conciencia, paz interior. Lo tengo que repetir muchas veces para que nos quede entonces en nuestro subconsciente, en nuestra mente bien grabado. Y un sentido de aprobación de Dios social y personal. Eso es cuando obedecemos nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos dice inmediatamente, antes de tomar una decisión, si es correcto o es incorrecto. Muchas veces la conciencia está ahí anunciándonos a nosotros y nos dice, no entres ahí, no entres ahí, no entres ahí. Y nosotros cuando entramos y encontramos la catástrofe, el problema, la dificultad y la pelea, recordamos que es que yo sabía que dentro de mí había algo que no
me dejaba entrar y yo la violé y mira las consecuencias que he sufrido. La conciencia está en un plano diferente, en una esfera diferente. Está 1500 años más adelante de nuestra forma de pensar, inclusive está 300 años detrás de nosotros. Ella es la que inclusive está reentrelazada con el Espíritu de Dios y ella es el regulador de nosotros. Es el Dios mismo al lado de la conciencia para que nosotros caminemos en esta tierra conforme a la voluntad de Dios. Simplemente tenemos que obedecerla. Muchas veces lo que Satanás ha hecho en nuestro campo espiritual, ha canalizado el campo espiritual con una religiosidad, con una liturgia, con métodos, con engaños, con una telaraña y un sinnúmero bien elaborado de patrones de conductas y de comportamientos para que obedezcamos pensando nosotros que estamos bien delante de Dios y aún haciéndolos nos sentimos culpables. ¿Por qué? Porque lo más importante de nosotros es hablar con nuestro ser interior, hablar con nuestra conciencia. Y nuestra conciencia es la que nos va a revelar, develar, enseñar realmente si tenemos que tomar una decisión sabia o imprudente. Entonces es una voz interior que da testimonio, que nos acusa o nos defiende. Si crees que estás equivocado, entonces la conciencia te puede confirmar si sí o no. Si no, entonces ella te va a dejar que tú tengas la razón si es una decisión, porque ella no toma decisiones por ti. Ella simplemente es la voz interior que nosotros tenemos para que tengamos la sabiduría de caminar sobre este valle de sombra y de muerte. Nuestra conciencia entonces que no es razonable, solo indica lo que tienes que hacer. O sea, simplemente te deja saber sí o no. No te explica, no te añade, no te responde, no te da un manual. No te revela lo que puede pasar. Simplemente es un sentir interno de paz si es el camino correcto o de inquietud si es el camino incorrecto. Entonces, nuestra conciencia que, lo repito, no es razonable, solo nos indica hacer lo que sabe que es correcto. Entonces, nuestra conciencia es como un ordenador, para que me lo entiendan con más claridad. Es como un ordenador. Solamente llegará a la respuesta correcta si le damos la información correcta. Si nosotros descargamos en nuestro ordenador, en el software, en nuestra mente, e inyectamos y alimentamos nuestra alma conforme a la escritura, con sana doctrina, con enseñanza formal, no liturgia ni religión, sino como una orden de ley espiritual universal, sin inclinarnos a ninguna religiosidad. Entonces, lógicamente, nosotros vamos a andar sin prejuicios sobre esta tierra y caminando entonces de una forma correcta conforme a nuestra conciencia. Entonces, son herramientas que nosotros necesitamos. ¿Cómo es que operamos nosotros, inclusive antes de entrar en angelología y demonología? Es mejor, y para mí, personalmente que me ha ayudado, es mejor entendernos a nosotros mismos para vivir en paz de una manera placentera y productiva y posteriormente entonces aprender lo que hay en el entorno, como un niño. Entonces, la conciencia, oído esto, porque es muy importante, en los cuales yo les voy en esta clase le estoy enseñando. Dios nos ha dado la conciencia con el fin de que, como les decía anteriormente, ayudando. ¿Y cómo es que nos ayuda? ¿En qué manera nos ayuda? ¿Cómo nosotros podemos entenderlas, programarlas para que actúe de una manera eficiente, como una brújula, como una guía que nos ayuda a tomar buenas decisiones en medio de las tormentas y el caos en la cual nosotros vivimos en la tierra? Para ello tenemos que entonces clasificarla y entonces nosotros evaluarnos a nosotros mismos en qué nivel de clasificación se encuentra nuestra conciencia. La primera clasificación es una conciencia débil. ¿Qué es la conciencia débil? La gente con conciencia más débil necesitan reglas para vivir, que las tengan, por decir algo, en una sujeción, para que no se equivoquen, para que no se vayan fuera de los límites, para que le ayuden a construir
límites y que a menudo Dios los pueda entonces sostener. La conciencia débil se contamina fácilmente y Satanás a las personas que tienen una conciencia débil las engaña fácilmente. No solamente Satanás, el mundo, la sociedad, las religiones, las sectas, etc. Por eso que Pablo escribe sobre este tema en Romanos capítulo 14, a partir del versículo 1 en adelante, dice: recibid al débil en la fe, recibid al de conciencia débil en la fe, para no contender sobre opiniones, porque uno que se ha de comer, dicen, de todo, otro es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces encontramos inclusive en el rebaño de Dios que hay personas que son muy frágiles en las cosas de que son enseñados. Y vemos algunos que dicen que entonces y toman dietas de legumbres, otros dicen que inclusive pueden comer carne o pueden comer cerdo, o pueden hacer esto o pueden hacer aquello, siempre y cuando se mantengan los parámetros normales y legales de la escritura. Entonces hay diferentes niveles de conciencia, hay unos que lo aceptan, hay unos que se sienten culpables, inclusive con la misma escritura. Entonces Dios nos manda a nosotros a través de esta carta que Pablo le escribe a la iglesia de Roma, dejándole saber de que no contendamos con esas personas porque son débiles en la fe, y con los débiles en la fe o débil de conciencia no debemos de contender, porque ellos necesitan reglas, inclusive para mantenerse, necesitan normas. Ahora, ¿por qué hay que clasificarla? Porque también tenemos la conciencia cauterizada. ¿Cuál es esta conciencia cauterizada? Es aquella que por la causa del pecado, que es la que más abunda, continuo, se cauteriza. ¿Y cómo se cauteriza? O sea, acuérdate que cauterizar es simplemente una operación de algo. Se abre una herida, se saca el tumor y se cierra nuevamente, se cauteriza, se cierra. En este caso, la escritura nos está hablando, perdón, como unos ejemplos de que ella ha sido saturada de pecado hasta tal punto que lo ha acumulado dentro de ella misma o dentro de él mismo, y que ha ignorado entonces la conciencia, la ha cauterizado, la ha cerrado, la ha cosido, para que entonces la luz de Dios no pueda hacer el trabajo que debe de hacer en ella. Por eso en 1 Timoteo capítulo 4, a partir del versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo hoy por hoy, algunos apostatarán de la fe, escuchando que a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia, teniendo endurecida la conciencia, teniendo cocida o envuelta en tanto pecado, y ella se endurece, y el Espíritu Santo, por causa del endurecimiento de esa conciencia, no puede llevarla a dejarle saber que están haciendo lo malo. Se cauterizaron, entraron en tanto tiempo en el pecado que ya no son sensibles a la voz de Dios, ni tampoco son sensibles a la condición de ese pecado, hasta tal punto que el temor, el miedo, la ansiedad, la depresión es tan normal en ellos que para ellos lo consideran que es natural, porque tienen una conciencia cauterizada, se han dejado engañar por demonios. Y la escritura nos habla que en los postreros tiempos esto ha de venir, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas, enseñanzas, formación de demonios, por la hipocresía, por no tener un corazón realmente sincero delante de Dios, por ser hipócrita, vivir una doble vida, vivir de una manera en la sociedad de una forma y en la iglesia en otra. Eso cauteriza también la conciencia. Y de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, Tito lo habla mejor. El libro de Tito, que también Pablo se lo escribe en el capítulo 1 a partir del versículo 15, dice: todas las cosas puras
o lo describe de esta manera para no parafraseárselo. Todas las cosas son puras para los puros. Para los que tienen la conciencia limpia, perfecto. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro. Pues hasta su mente, su vida de pensamientos y su conciencia están corrompidas. Tito capítulo 1 versículo 15. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo que abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿En dónde está el problema entonces de estos religiosos? Estamos hablando de personas dentro de la iglesia, amado y amada. No estamos hablando de las personas en el mundo. Estamos hablando que inclusive hay ministros que por tener su conciencia cauterizada se han dejado enseñar por espíritus inmundos y enseñan doctrinas de demonios en la iglesia. Y aquí Pablo le escribe a Timoteo, ojo lo que está pasando. Todas las cosas le son puras a los puros. Ojo que lo que está pasando con tu rebaño. Mas a los corrompidos, a los que viven en una vida de pensamiento corrupta, incrédulos, nada les es puro. Siempre son antagónicos, siempre son incrédulos, siempre son opositores, siempre son refunfuñones, siempre están en contra de la verdad. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y estos precisamente son los que dicen que son hijos de Dios, que son creyentes, que son cristianos, pero con los hechos lo niegan, porque son abominables, son rebeldes y son reprobados en cuanto a toda buena obra. Se cumple lo que la Escritura dice, lógicamente lo que en las parábolas enseñó Jesús, que en el rebaño hay cabras y hay ovejas. Y si Dios lo declaró, no es para nosotros salir corriendo, al contrario, para identificarlas y hacer simplemente un paso sabio, apartarse de ellos y seguir haciendo lo que nosotros sabemos que es lo correcto. Si Dios lo dice que en el final del tiempo, en su venida, Él es el que va entonces a desarraigar primero la cizaña y la va a arrojar en el fuego y posteriormente entonces va a recoger su trigo. ¿Quiénes somos nosotros para estar desarraigando y sacando cabros? Déjalos ahí. Dios los puso ahí y Él sabe esa condición por un corazón no arrepentido, y inclusive ministros, ministras, ovejas, etcétera, etcétera, están ahí. Y dejémoslas ahí. Hay personas que se dedican inclusive y crean canales a estar criticando a cabros y a cizaña, cuando Jesús hace 2000 años atrás nos los está diciendo. Pablo se lo escribe en diferentes cartas que estamos hablando, se lo escribe a Timoteo, ahorita la leemos en Tito, y esta no es la enseñanza, simplemente es para que nosotros, como un tabulador, como una referencia de que el problema es la conciencia, y esa la condición de que hay ministros y ministras y hay ovejas que están en esa condición por causa de la conciencia, y nosotros no vamos a estar cazando brujas ni en la sociedad ni en la iglesia. Oremos más bien para que las personas le traigan arrepentimiento, le quiten el velo y su conciencia sea liberada y puedan entrar en la verdad y caminar conforme a la justicia de Dios. Esa es nuestra responsabilidad si hemos madurado nosotros en la palabra de Dios. Entonces, este es el lugar peligroso, una conciencia cauterizada donde estar. ¿Por qué? Porque nos sentiremos libres de hacer lo que nosotros querramos. El que tiene una conciencia cauterizada adultera, roba, miente, grita, pelea, hace todo y piensa que está correcto porque ya dejó de oír la voz de Dios, ya dejó de sentir la sensación vibrante del Espíritu de Dios en su corazón, y esa conciencia ya no escucha, y para él está en un lago de fuego, por decirlo así, un preámbulo para caer a las fosas del infierno, porque su conciencia ya no le deja saber nada. O sea, los sensores del carro, para que me entiendan bien, ya no se disparan. El ABS de los frenos se apaga. El bombillo ya dejó de verse y la persona sigue manejando y piensa que está correcto porque las luces del tablero ya no están encendidas. Grave error. Eso es lo que pasa con una conciencia cauterizada. Pero tenemos una tercera. No se me desanimen. Y si estamos con conciencia cauterizada, amado y amada, hoy vamos a encontrar la sanidad de ello, porque vamos a entrar en la conciencia fuerte y la conciencia limpia. ¿Cuál es la conciencia fuerte y cuál es la conciencia limpia? Es aquella que está basada en la palabra de Dios, que establece que los límites de Dios,
Esta conciencia nos ayuda a caminar con Dios. ¿En qué? En obediencia, y nos habilita para vivir de una vida de fe. Esa es la que nos lleva a nosotros a adquirir las cosas, a adquirir las promesas, a recibir la sanidad, a ser usado por Dios, a libertar a los cautivos, a poner las manos sobre los enfermos. En Hebreos capítulo 12, versículo 18 nos dice así: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Creemos, según los estudios que se han realizado, creemos que Hebreo lo escribió Pablo. Pablo, en su gran ministerio, nos enseña, dice que oren por nosotros, por favor. Él andaba por Asia, por Mesopotamia, por Jerusalén y por Asia y por sin número de áreas de esa época, y dice: oren por mí, por favor, y con el grupo con el cual yo estoy trabajando, porque confiamos que tenemos una buena conciencia. Sin embargo, siendo él el precursor de las 13 cartas paulinas más poderosas de la guerra espiritual, del comportamiento y de la formación, el adoctrinamiento de las iglesias, él dice: oren por mí, para que no me desvíe ni a derecha ni a izquierda, sino que sea guiado por una conciencia limpia delante de Dios. Si Él lo dijo, si Él lo pidió, imagínense nosotros, ¿cuánto más lo necesitamos? De hecho, Él, al final de su tiempo, en el libro de Hechos, Él declara y habla cuando se presentó, o más bien cuando lo llevaron para presentarlo delante del rey Félix. En su defensa, él dice lo siguiente, acusado precisamente por los religiosos de esa época, judíos religiosos ortodoxos de esa época: pero esto te confieso, en Hechos capítulo 24, por esto te confieso, él le dice a Félix, el gobernador, que según el camino que ellos han llamado herejía, para ellos era herejía lo que Pablo estaba haciendo, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas, todas las cosas que hay en la ley y en los profetas que están escritos, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa a Dios y ante los hombres. O sea que lo que Pablo hacía era dirigido no solamente por el Espíritu Santo, no solamente por lo que Dios ya le había revelado en la palabra, no solamente por lo que él había escuchado y la experiencia real que había tenido con Jesús en Hechos capítulo 9, sino también se dejaba guiar por la conciencia cada vez que tomaba una decisión. ¿Para qué? Para que no tuviese una ofensa, una carga o una culpa, ni siquiera para Dios ni para los hombres. Entonces, nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios el manual correcto para vivir. Cada semana le vamos a traer este nivel de enseñanzas para ayudarlo a crecer y a madurar en una esfera diferente de su ser interior. Solución bíblica. La Escritura nos da las formas creativas cómo tratar con la culpa, y algo sencillo que tal vez muchos pastores, ministros los han tratado, pero no lo han explicado tal vez de esta manera, que es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, que es un proceso que consta de 4 partes: confesión, contrición, reparación y cambio. Hay muchas personas que sienten contrición cuando se encuentran en el acto del adulterio. Hay una contrición. O cuando se encuentran infragantes robando, hay una contrición. Hay inclusive llanto, pero no es arrepentimiento. Porque una vez que superen esa etapa, vueltamente y lo hacen. La culpa va a seguir ahí. Nosotros tenemos que entender que tenemos que tener una condición de tristeza interna hasta tal punto que Jesucristo venga a nuestro auxilio. Y lo importante es la confesión, es que es el
precursor de Cristo en nosotros, que nos trae su mensaje. ¿Y cuál es su mensaje cuando Él nos trae este mensaje en Mateo? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una de las razones de nuestra culpa es precisamente nuestra condición de pecado. No hay otra manera. Y Dios dice en su palabra que Él no ha venido a llamar a justos, sino injustos. ¿Y cómo nosotros determinamos que somos injustos y no merecedores de la gloria de Dios? Precisamente por esa enfermedad interna de culpa. Esa culpa viene desde el jardín del Edén. Y Dios todos los días, cada minuto y cada segundo está diciendo: ven, 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 que yo os haré descansar. Y las personas en las predicaciones de prosperidad y esto y lo otro, vamos a hacernos millonarios rápido. No está malo con la riqueza, a mí me encanta la riqueza, pero no es lo que la Escritura me está diciendo para que nosotros seamos bendecidos y prosperados. La bendición más grande que nosotros podamos tener hoy es sentir satisfacción, gozo, regocijo y paz en el corazón. Lo demás es por añadidura, lo demás viene solo. Y entonces podamos disfrutar todas aquellas cosas que Dios nos quiere entregar. Las personas entonces vienen a buscar a Cristo es para salir de un problema, y la intención de Cristo es sanarte esa culpa. Entonces son dos cosas opuestas que nosotros vemos constantemente, no solamente en la televisión, sino en un sinnúmero de enseñanzas y predicaciones. Entonces es una decisión que resulta de un cambio de mente, lo cual a su vez lleva un cambio de ¿qué? De propósito y de acción. Por eso Juan en capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿En dónde nos limpia Él toda maldad? ¿En dónde nos limpia Él todo pecado? ¿En el cuerpo físico? ¿Algo que se lo comen los gusanos y se convierte en polvo? No. ¿En nuestra mente, en nuestra vida de pensamientos? Tampoco. Él va directamente a la conciencia. Y la sangre de Cristo nos limpia a nosotros. Mira lo que dice aquí la Escritura. En Hebreos capítulo 9, versículo 13, para no alargar este procedimiento de la fórmula de cómo nosotros podemos recibir la sanidad y las promesas. La promesa de limpieza dice que en la antigüedad había una expiación de toros y de becerros y de machos cabríos por el pecado del pueblo cuando estaba en el desierto, y después lo establecieron en altares, cuando inclusive Salomón construyó el templo, hasta la venida de Jesucristo. Pero una vez presente Cristo ya en este escenario, inclusive el libro de Hebreos capítulo 9 a partir del versículo 13 en adelante nos dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto. Entonces, ¿dónde entra Cristo? ¿En dónde entra la sangre? ¿En dónde nos limpia? ¿En dónde nos da la satisfacción? ¿En dónde nos da el gozo? ¿En dónde nos da la paz? En nuestra conciencia. Y ahí es donde nosotros recibimos por fe lo que nosotros vamos a orar hoy antes de despedirnos, para que esa culpabilidad sea desarraigada. Y ahora con este conocimiento usted entiende en qué parte es que el Señor va inclusive a entrar en su ser, en lo más profundo de su espíritu, va a untar su sangre y va a sacar toda esa suciedad que está ahí hace muchos años. Entonces, nosotros tenemos que a partir de ahí obedecer a nuestra conciencia, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si sabemos que tenemos que hacer lo correcto y sabemos qué es lo que es correcto y no lo hacemos, ensuciamos nuevamente nuestra conciencia, traemos condenación nuestra mente a nuestra conciencia, hacemos lo que es incorrecto. Y nosotros tenemos que continuar ¿qué? En la luz, pero que andamos en la luz como está en la luz. Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado. ¿En dónde Jesucristo está constantemente limpiando nuestro pecado? En la conciencia. Y según 1 de Juan capítulo 1 versículo 7, ¿qué nos dice? Pero si andamos en la luz, en su palabra, en su verdad, en la brújula de nuestra conciencia como está en la luz,
Tenemos comunión unos con otros, no podemos haber rencillas, el conflicto, el chisme, el murmureo, la división, la catástrofe de relaciones interpersonales. Tenemos que quitarnos nosotros para que entonces, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Entonces, para no alargarnos, vamos a orar en estos últimos 2 minutos y digamos: Señor Jesús, sí, dígalo. Ahí con los brazos abiertos, con las rodillas dobladas, acostado en el carro, con los ojos cerrados, como usted lo desee. Lo importante es la disposición de su corazón para que esa limpieza de conciencia sea hoy purificada. Señor Jesús, en este día te doy las gracias por iluminarme de una manera sencilla y práctica en dónde está mi condición de conciencia. Yo te pido, Señor, si tengo conciencia débil, si tengo conciencia cauterizada, hoy, Padre, yo te pido que me perdones de todo pecado de comisión o de omisión, todo pecado consciente o todo pecado inconsciente. Yo te pido, Señor, así como dice tu palabra y tus promesas, que me limpies de todo pecado ahora, Señor, con tu santa sangre, y me limpies mi conciencia de toda culpabilidad, de todo engaño, de toda mentira, de todo aquello que haya yo ofendido a mi conciencia y te haya ofendido a ti y haya desobedecido a mi conciencia y haya desobedecido tu palabra y tu Santo Espíritu. Te pido perdón, misericordia para mí, para mi alma, Señor. En el nombre de Jesús te acepto como mi único y Señor y Salvador, porque creo que tu sangre ha sido suficiente para limpiarme de todo pecado y maldad. Escribe mi nombre, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida para estar contigo, no cuando tú regreses, sino desde hoy, disfrutando de tus promesas y de tu paz. En el nombre de Jesús te doy las gracias, la gloria y la honra y la alabanza a ti, Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Nos vemos la próxima semana, amados. Espero que esta enseñanza le haya edificado. Suscríbase a nuestro canal y estamos en contacto a través de los anuncios que van a seguir recibiendo. Dios me los bendiga abundantemente.